¿Vas a dejar sola a la doña? Ella me pidió que la dejara con su invitado. Yo no cuestiono sus órdenes. Y usted debería de aprender a hacer lo mismo. Pensé que tenías urgencia por hablar de nuestros negocios. ¿Te gusta la cacería, Miguel? Sí, algo. A mí me fascina cazar animales salvajes. De esos que salen por las noches a devorar criaturas pequeñas e indefensas. Así que te gusta lo salvaje. Entonces creo que los negocios tendrán que esperar un poco más. Porque si lo que quieres es acción, Altagracia. Doña. Para ti y para todos, yo soy la doña. Ten cuidado, no se te vaya a escapar un tiro. Nunca desperdicio las balas, Miguel. Yo soy una experta. ¿Qué pasa, doña? ¿Tienes alguna fantasía con las armas? ¿De eso se trata todo esto? Quítate la camisa. Vamos. Su teléfono está adentro y no contesta. Señorita, fíjese que mi mujer y yo nos estamos quedando aquí en el hotel, pero dejamos la llave adentro. ¿Nos puede ayudar? Claro que sí. Sí, Gracias, para gracias, servir. gracias. Gracias. Pase, por favor. Gracias, señorita. Adelante. Muchas gracias. Jimena. No está. Hay Jaime. una nota, mira. ¿Qué dice? La neta, sigo sin entender qué pasó con el tipo este de los permisos. Pues la vez pasada, pues, se negó a dármelos y ahorita andaba ahí todo mansito, ¿no? Bueno, ¿qué importa, no? Lo bueno que ya tienes el permiso para vender tortas. Pues sí, Saúl, pero pues eso era para ayer. ¿Ahora qué? Ahora tenemos que buscar la manera de que Lidia y tú vendan más tortas. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que tiene un restaurante. Es dueño, o sea que puedo hablarle para ver si él les deja vender tortas ahí o que por lo menos me pase contactos, ¿sabes? Perdón. De otros. ¿Por qué? ¿Qué hice? Será el hombre más bueno del mundo, eso haces. Y yo te estoy pidiendo perdón porque, pues soy muy necia, ¿no? No le hago caso a tus consejos y también no tengo mucha paciencia. La neta, con todas tus broncas, me ayudas y no solo me salvaste la vida, sino te empeñas en seguirme ayudando. Pues ya hablando de mis broncas, voy a marcarle a Jimena. Hoy la llamé varias veces y no me contesta. Ahí está llamando. ¡Jimena! No, hijo, soy yo. Acabamos de llegar al hotel donde se estaba quedando Jimena. ¿Cómo que donde se estaba quedando? ¿Dónde está ahora? Pues es que esa es la cosa. Tu novia ya se fue. Dejó su celular y... bueno, una nota. ¿Cómo que se fue? Hablamos a recepción y nos dijeron que había salido con todo y maleta. ¿Se fue a Veracruz? No, hijo. Nos tomamos la libertad de leer la nota y dice que... bueno, que se va al extranjero y que no quiere saber nada más de ti. Me voy para el aeropuerto. A ver, Saúl. ¿Para qué vas? El aeropuerto de la Ciudad de México es enorme, no la vas a encontrar. Pues tienes razón. No me importa, es la única pista que tengo y no voy a permitir que Jimena se vaya de esta manera. Guau. Me impresiona ese tatuaje. Lo viste ayer en mi empresa cuando Lo vi hace 20 años con los hombres que abusaron de mí. ¿Cómo? Arrodíllate
Vamos, arrodíllate. ¿Qué es esto? Estás equivocada. Yo no soy... Haz memoria, animal salvaje. Hace 20 años, una noche de carnaval, sí, en Veracruz. Braulio no atiende su celular como de costumbre. Bueno, me sorprende que te molestes, Valeria. Tú deberías de estar ya muy acostumbrada. Seguramente está con Altagracia, muy ocupado. ¿Cómo es eso muy ocupado? ¿A qué te refieres con muy ocupado, de veras? Bueno, amiga, nada que tú no sepas. Lo que pasa es que la doña quiere que todos estén a su ritmo de entrega. Al trabajo. Al trabajo. Sí. A ver, por favor, concentrémonos en lo nuestro, ¿sí? Si estamos aquí es para definir una postura para el momento en el que salgan a la luz las supuestas cartas que Felipe envió a otros políticos. Felipe se va a enfurecer apenas se entere que Altagracia le hizo firmar esas cartas para expropiar los terrenos de la vecindad. No, Altagracia sabrá cómo manipularlo, como hace con todos los hombres, ¿no? Claro, excepto con el mío. Exacto. Sí, Altagracia sabrá cómo resolverlo, como siempre, pero creo que nuestro trabajo es estar alertas para cualquier eventualidad. Bueno, vamos a la hora. Por favor, no me mates. Así, qué bueno que te tengo de rodillas, suplicándome. ¡Yo no fui! Estás confundida. Yo jamás le haría daño a una mujer. ¿Y Margarita Vázquez no es una mujer? Margarita. Sí, la muchachita que violaste, que metiste a la cárcel y asesinaste a su madre. Yo sé todo de ti. Lo único que me faltaba es ver tu cara. Todos usaban máscaras, pero los puedo recordar uno a uno. ¿Y te recuerdo a ti? Sí, eran tus ojos, tu asqueroso olor y ese tatuaje en tu pecho. Sí, eras tú, desgraciado. Uno de los enfermos que abusaron de mí, que asesinaron a mis padres y a mi novio. Al único hombre que valía la pena en la vida. ¡Oh! ¡Yo no maté a nadie! ¡Estás confundida! Tranquilo, que no te voy a matar todavía. Antes me vas a decir el nombre de los otros monkeys, porque eran 5. Tú solo eres el primero en mi lista. ¿Qué óvole, eh? Para que vea que no soy ninguna muerta de hambre. Si yo le dije que lo iba a pagar, es porque tengo con qué pagarle, hombre de poca fe. Y como sé que con dinero baila el perro, ahí está lo que le debo y un mes extra para que deje de molerme un buen rato. Ahora sí nos estamos entendiendo. Ya ve que sí. Bueno, pues ya no le quito mi tiempo, ¿eh? Que le vaya bien. Hasta luego. Ya, Guillermo, no me veas así. Si Lázaro no quiere ese dinero para su hija, ni modo que lo tiremos. A mí se me hace falta para sobrevivir. Saúl, por favor, cálmate. Vienes manejando como un loco. Nos vas a matar, hombre. Ya te dije, si quieres te puedes bajar, en serio. A ver, ¿qué? ¿Y dejarte así alterado como estás? Tampoco, no creas, ¿eh? A ver, ¿te puedes calmar? Te has hecho bastante por mí. Yo te tengo mucho aprecio. Saúl, por favor. A ver, tranquilízate. Todo se va a arreglar. Todo tiene solución y hablando se entiende la gente. Mira, si tu novia te quiere y tú la quieres, pues se van a arreglar. Porque, pues eres alguien muy perfecto, Saúl. Perfecto en muchos sentidos, como amigo, como familia, hijo, y seguramente como pareja. Y mira, yo entiendo cómo te sientes, pero si hablas con Jimena, seguro todo se va a arreglar. Tranquilo. Gracias. No, en serio, gracias. Pero, oye,
¿No quieres mejor irte a la vecindad? Aquí pasan muchos taxis, en serio. No me voy a ir. Yo te dije que iba a estar contigo para lo que necesites. Así que te voy a ayudar a buscar a tu novia. Estoy dispuesta a lo que sea, con tal de sacarte los nombres de tus cómplices. Está confundida. Esto es solo un tatuaje, una casualidad. ¡Cobarde! Si tuviste la valentía para violar y matar mujeres por más de 20 años, sé valiente para enfrentar tu culpa. Está bien, lo haré. Pero al menos deje que me levante. No puedo hablar así. Necesito un poco de agua. Levántate lentamente. La cocina está allá. Ve por el agua. Anda. Desgraciada. El único rifle con balas es este. ¿Tú crees que soy estúpida? Sabía que lo ibas a intentar, pero aquí la cazadora soy yo. Y tú eres la presa, conejito. ¿No es así como llamas a tus víctimas? ¿No fue así como esa noche me llamaste a mí? Qué linda conejita. Suave y tierna. No me puedes matar. Soy el único que sabe los nombres de los otros 4. Pues habla entonces. ¿Quiénes son? Lo haré. Lo haré cuando esté a salvo. Frente a testigos donde no puedas matarme. Aquí es al revés. Tú me los dices y te dejo ir. Muerto no te sirvo de nada. Yo creo que ya estás muerto. Aunque quién sabe, siempre hay acuerdos. Así que habla de una vez. Está bien. Déjalo ahí. Está bien, lleguemos a un acuerdo. ¡Ah, sí! Bien, conejito. Comenzó la cacería. ¡Corre, Miguel! ¡Corre! Si eso es lo que quieres, ¡corre! Te disparé en la pierna, solo para detenerte, pero estás abusando de mi paciencia. No me mates. Es verdad. Yo fui uno de los monkeys. Me necesitas vivo. Di los nombres de tus cómplices. Llévame a la policía y diré los nombres de todos los demás. Y que nos lleven a un juicio. ¿Un juicio? Para que sobornes a medio mundo y te escapes. No, conejito, no. El único juicio que tendrás acaba de comenzar. Y aquí la jueza soy yo. Entonces no diré nada. ¡Piedad! ¡Piedad, por favor! ¿Piedad? Tú hablando de piedad. La próxima bala va a ser para que no puedas violar a ninguna muchacha más. Así como lo hiciste conmigo. Pensándolo bien, si pude encontrarte a ti, puedo encontrar a los demás. No te necesito. ¡Altagracia! Soy la más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar,
soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no